A ver si me ayudan un poquito con el El micrófono, micrófono, sí. así de repente les voy a pedir que lean algunos versículos. También. Entonces, a ver, Rosa, voy a Ajá. necesitar que me silencies el micrófono para el eco, para que salga bien la comunicación. Vamos a ver. A ver, ahí, ahí, Ahora, ahí se activó de vuelta. Un ahí. solo clip, un solo clip. No, no, todavía. Ahí está. Ah, se activó de vuelta. Ahí lo silencio. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar este tiempo. Así es que le damos la bienvenida a todos. Vamos a comenzar orando primeramente a nuestro Dios para que nos ayude en este tiempo. Así es que eh, comenzamos. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, gracias por este tiempo que nos regalas para poder conectarnos por este medio de comunicación donde nos encontramos en diferentes países y podemos estar en comunión contigo, Padre, por medio de tu Hijo Cristo que nos intercede por cada uno de nosotros y nos da también esa vida eterna muriendo en la cruz y resucitando por nuestros pecados. Queremos, Señor, aprender más, a vivir más como tu Hijo Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Por eso estamos aquí reunidos. Queremos que nos ayudes, que abras nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos recibir todo esto que vamos a estar estudiando. Por eso, Padre, dejamos todo en tus manos y que el Espíritu Santo nos ayude, nos encamine también para que podamos aplicar en nuestras vidas todo esto que queremos hacer a los pies del Maestro, ir y doblar rodillas delante de Él y capacitar otros discípulos y así llevarlo también a los pies de Cristo. Gracias por todo, dejamos todo en manos tuyo, Padre, y te lo rogamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, le doy la bienvenida en la carrera de la fe. Bueno, con este curso lo que vamos a estar estudiando es cómo vamos a obtener nuevos convertidos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros obtener nuevos convertidos? Entonces, yo puse algunos, o sea, 5 ejemplos más bien, que son para, para obtener nuevos convertidos, sería reuniones en cultos. Nosotros podemos tener en las reuniones de culto, nosotros podemos predicar el Evangelio y así podemos ganar almas para Cristo. Entonces, aprovechamos también cuando viene una persona nueva y vemos la persona que está más capacitada, entonces nosotros también para eso nos estamos preparando para que podamos también llevarlo a los pies del maestro, porque lo que nosotros queremos es que verdaderamente sea un discípulo, uno que realmente siga a los pies del maestro, que sea un verdadero convertido. Entonces, también otro más, el segundo sería campañas evangelísticas, que podemos hacerlo con varias iglesias también unidos y también podemos llevar el evangelio a muchos. O sea que, y también otro método que también es muy utilizado, que vienen a ser viajes misioneros. Los viajes misioneros también muchas veces nosotros aportamos económicamente para ayudar a los misioneros. También si no podemos aportar económicamente, podemos hacerlo con nuestras oraciones y también la otra es en nosotros mismos, nuestra vida, entregando a Cristo y poniendo nuestra vida para que nosotros podamos ir también en los viajes misioneros. A veces cuando hablamos de misionero pensamos en muy lejos y misionero puede ser también
en nuestros barrios. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ganar a la gente que está a nuestro alrededor, nuestras familias. Eso es una misión muy grande también. Entonces, en los barrios y después vamos avanzando en las ciudades, nuestro país, y luego, entonces, cuando nos capacitamos mejor, entonces mandamos también a nuestro equipo de trabajo para que ganen almas en otros lugares, y es muy importante eso, y para eso estamos aquí, para capacitarnos. Entonces, también podemos hacer ganar almas con salidas con la iglesia para evangelizar. Entonces, cuando salimos también podemos utilizar diferentes metodologías, entonces, para ganar almas en los barrios, casa por casa. Y la otra que no pasa justamente, o sea, que hasta ahora se pone en práctica, vienen a ser lo que es en las reuniones en casa. No sé cómo lo llaman en sus países. Acá, por ejemplo, lo llaman reuniones en casa. También la otra es cuando, por ejemplo, o sea, que vemos estos ejemplos en Hechos 5:42 que nos dejó esta gran enseñanza, que todos los días en el templo y por las casas, entonces vemos que ellos se reunían y no cesaban de enseñar, o sea, y predicar a Cristo. Entonces, qué importante esta gran enseñanza que nos deja. Muchos lo llaman células. Células, Entonces, células, muy bien. células, Entonces, barras, o también, grupos barras. pequeños también, Ujú. como grupos pequeños. Entonces, estos son los métodos, pueden haber más, pero la más efectiva que yo encuentro es, por ejemplo, Reuniones, las ¿verdad? células, porque Ujú. muchos no quieren ir al templo. Entonces primero Entonces, vienen, se estamos capacitan en su en casa. las células, y luego, Excelente. ya una vez que entiende todo lo que realmente requiere servir a Cristo, entonces ya se animan también a congregarse. Entonces, acá lo que vamos a tratar es lo siguiente. O sea, que muchas veces en las iglesias tratan solamente la parte espiritual. Voy bastante rápido, como queda grabado, entonces lo van a poder escuchar. Entonces le aclaro esto. Si hay alguna palabra de repente que no se entiende por una barrera que hay entre los países, entonces me levantan la mano y me dicen, por favor, entonces, para que podamos aclararlo también. Por ahí eh, se puede aclarar eso, no hay ningún problema. Estamos aquí para aclarar las dudas. Entonces, seguimos. Entonces, muchas veces en las iglesias solamente se tratan el área espiritual, entonces todo espiritual. Pero acá nosotros vamos a tratar 5 carriles, pueden haber más, pero estas son las áreas que yo veo que son muy importantes que nosotros tratemos. El área físico, el área intelectual, el área emocional, el área social y el área espiritual. Quiero que repitan conmigo, así se nos queda más bien. Área física, Físico, y área intelectual, área intelectual, 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 área área emocional, emocional área social y área social, y área espiritual. Por ejemplo, ahí espiritual. en el área espiritual pueden anotar, por ejemplo, Efesios 6:12, que lo pueden leer después. Ujú. Entonces, en el área física, por ejemplo, vamos a despejar un poquito. Puede ser que alguno de sus discípulos, cuando ustedes ya empiecen a capacitar, entonces pueden encontrar que tengan algún problema físico, que puede ser que estén tratando con las drogas, con alcoholismo, con algo que consuman y que sean dependientes de eso. Y también puede ser luchas, que tengan luchas espirituales,
entonces mezclado con el área física, entonces hay que tratarla. También la parte intelectual es muy importante, porque muchas personas, por ejemplo, me dicen, yo escucho todo lo que se enseña y al salir de acá me olvido Muy todo. bien. Entonces también eso es muy importante. Otros me dicen, no retengo nada. Entonces es importante. Acá vamos a usar mucho la memotemia también, que ayuda mucho para el aprendizaje. Entonces, el área social también es muy importante que lo tratemos porque en la sociedad también podemos ser rechazados, también en nuestras familias. Entonces, cuando recibimos a Cristo podemos tener diferentes luchas. Entonces, puede ser que nuestras familias mismas nos rechacen por seguir a Cristo y nosotros tenemos que permanecer y también ayudar al discípulo que permanezca a los pies del maestro, por más de que hayan este tipo de problemas en la sociedad. Entonces, a veces los problemas no los vamos a buscar nosotros, sino que directamente las personas van a ser los que realmente van a buscar ese tipo de conflictos y se van a alejar de nosotros. O sea que, porque muchas veces nosotros amamos a las personas, le mostramos amor por medio de Cristo, entonces en nuestras vidas, pero igual las personas nos rechazan. Entonces todo eso en la sociedad pasa, por eso hay que tratar también lo social. Entonces, y el área espiritual también es muy importante porque nosotros tenemos luchas también espirituales, como nos aclara en Efesios 6:12. Entonces, muchos van a llegar con dificultades de lectura. Entonces, quiero que me comenten un poco esa parte, o sea, que ustedes, por ejemplo, ¿alguna de ustedes ya leyeron toda la Biblia en algún momento No, yo no. todavía? Entonces, No. también podemos tener luchas espiritual combinadas con el área intelectual. Entonces, debo también considerar luchas. Las luchas también pueden ser dudas, porque las dudas también pueden ocasionar pruebas y lo que vamos a aprender acá es que todo eso, esas dudas, nosotros lo vamos a satisfacer, o sea, lo vamos a llenar. Entonces, poquito a poquito. Es como que el sembrador siembra y la plantita va creciendo y así también todos vamos a seguir Así creciendo. es. Entonces la idea es que Amén. cada uno de nosotros aprendamos a capacitar y que nuestros discípulos vengan y se queden en la iglesia. Entonces, que sean verdaderos convertidos, porque muchas veces nosotros Amén. vemos al discípulo, viene un día y luego no aparece en 6 meses y luego vuelve a aparecer. Entonces, y un tiempo vuelve a desaparecer. Entonces, lo que nosotros queremos es que lograr Permanezca, que realmente permanezca. siga al maestro y que se quede, o sea, que Amén. sea un verdadero convertido. Por eso vamos a tratar Amén. todos estos carriles, los 5 carriles. Entonces, lo que vamos a hacer es acompañar al discípulo, entonces su primera semana de iniciación. Entonces tenemos que nosotros acompañar al discípulo, tenemos que decirle lo siguiente, cuando ustedes están capacitando, tienen que decirle a su discípulo, no estás solo, no estás solo. Es importante que nosotros le hagamos saber y tenemos que también hacerle saber que se puede desanimar. O sea que por eso es importante que nosotros vayamos acompañando eso. Entonces, buscamos hacerle entender qué está sucediendo en su nueva naturaleza. Entonces, ¿qué está sucediendo en su relación con Dios? Es muy importante que nosotros le hagamos saber esto. Entonces, prepararlo para las luchas que va a estar teniendo en la semana. Entonces, porque en la primera semana
nosotros tenemos que entender que puede tener una lucha en su hogar, con su esposa, con sus hijos o con sus padres o en otros lugares que lo van a tratar de desanimar y nosotros tenemos que acompañar ese proceso para que ese discípulo vuelva, porque por ahí nosotros decimos, bueno, ya vino esta semana, vino la otra semana, pero al final después lo estamos esperando y no viene más. Entonces, nosotros también tenemos que estar preparados para no desanimarnos, porque cuántas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que empezaron a discipularse algunos recién convertidos y luego abandonan por completo, o sea que no aparecen más, no contestan los mensajes y en un momento dado lo encontramos de vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que hacerle entender es que nosotros siempre lo estamos esperando, o sea que sigue teniendo esa oportunidad. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el discípulo piensa que porque no vino un día, entonces dice, bueno, ya perdí la oportunidad. Entonces nosotros tenemos que hacerle entender que nosotros estamos esperando y orando por esa persona. O sea Amén. que siempre es Estamos bienvenido dispuestos. y que Amén. nosotros estamos dispuestos a seguir ayudándolo. O sea, con los brazos abiertos. Entonces tenemos que también aprender eso porque muchas veces ustedes van a recibir desánimos porque alguien no viene más. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eh, puede retroceder. Entonces, la primera semana puede retroceder. Puede también otra cosa muy importante es que puede estar dudando en entregarse por completo a Cristo. Entonces, puede tener esas dudas también. Entonces, y que nuestro mayor interés tiene que ser lo siguiente, que de verdad sea un discípulo de De Cristo Cristo. y hacerle entender que no nos tiene que seguir a nosotros, porque en los primeros tiempos, ¿qué va a pasar? En los primeros tiempos, el discípulo a nosotros nos va a ver como perfecto, pero ¿qué Ujú. pasa? Cuando va madurando, después va a empezar a ver todos los La imperfección. defectos, la imperfección que tenemos, entonces ahí va a empezar a decir, no, 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 él tiene muchas fallas y entonces va a empezar a mirarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser tal cual somos en todo tiempo. Amén. Entonces es muy importante que seamos de carne y hueso y le hagamos saber que también los dos seguimos al único maestro que es Jesucristo. Amén. Entonces, que los dos tenemos que poner la mirada en Cristo. Entonces, es muy importante también que entienda el discípulo, porque el día de mañana, ¿qué puede pasar? Que yo puedo fallar, pero Cristo no va a fallar. Entonces, si yo fallo, entonces esta persona no se va a desanimar. ¿Por qué? Porque no me está siguiendo a mí, lo está Gloria a Dios. siguiendo a Cristo. Entonces, es muy Aleluya. importante. Y si el discípulo también llega a fallar, entonces nosotros no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Para Cristo. Cristo. Muy Amén. bien, entonces es muy importante que tengamos presente eso. Entonces, ahí le voy a compartir una imagen para que podamos verlo. Ahí lo ve. A ver, pasé un poquito. A ver si se logra ver, me dicen. Sí se logra ver. Se logra ver. Entonces, Sí. perfecto. Bueno, ahí vemos un atleta que está corriendo, Corriendo. ¿verdad? Ujú. Perfecto. Entonces vemos que está corriendo, pero cuando nosotros miramos, ¿qué ustedes ven en esa imagen? Que va muy acelerado. Entonces vemos que hay partes nubladas, vemos Ujú. luces, Ujú. vemos árboles,
vemos, por ejemplo, que cada vez las luces se ven más pequeñas, ¿verdad? Ajá. Entonces, Está llegando a la meta. y en el fondo así, vemos una parte iluminada y es como que hay un aspecto misterioso, como que no se logra ver bien. Entonces, yo les digo, entonces nosotros vemos algo que no es muy claro ya cuando se aleja la imagen. Entonces, están los faros que indican el camino, pero llega un punto en la que ya no vemos los faros tampoco. Entonces, y esos árboles también se ven cada vez más pequeños. Entonces, hay oscuridad ahí que en parte se ve y en partes no se ve tampoco. Bueno, entonces yo les pregunto, o sea, que ¿cuántas veces nos sentimos así como que estamos corriendo en un terreno desconocido? Como que nos falta saber mucho más, Muchas veces nos hemos sentido así, muchas pero el veces. Señor nos da la victoria, sí. Sí, entonces nosotros Ujú, vemos que realmente esto es muy importante que nosotros tengamos presente, porque es como que cuando nos falta saber mucho tenemos muchas dudas. ujú. Entonces, como que nos sentimos que no estamos tan preparados. Entonces, puede que ya tengan mucho tiempo en la fe, puede que tengan 20 años, otro 30 años, otro 10 años, o 2 horas. Ujú. Entonces, o puede Pero no también lo que sabemos haya, todo. no sabemos, o sea, es como que nos Ujú. falta saber mucho. Mucho. Entonces, Ujú, puede también que hayamos nacido en una familia cristiana, ¿verdad? ujú, Entonces, hay también familias, o sea, hay personas que, por ejemplo, recibieron a Cristo a edad adulta. Entonces, yo les pregunto, o sea, que ¿quién tendría más ventaja? ¿El que nació en una familia cristiana o el que nació ya siendo adulto? Bueno, yo tengo dos teorías. Sí, A veces tiene ventaja, a veces el que sí, nació en una familia cristiana, sí, pero depende, porque a veces el que nace en la familia cristiana, a veces no quiere saber nada de Cristo, claro. pero o sea, el que ha nacido después de adulto, es el que le pone el empeño y el interés para saber más y conocer más de su relación con el Señor. A ver, ¿lo otro qué opina? ¿Nancy? Amén. Muchas veces, sí, como dice la hermana Rosa, a veces nacen en el Evangelio y a veces no le ponen mucho empeño a la vida cristiana que llevan sus padres. Y muchas veces hay personas que a veces entran más nuevos, a un ejemplo, a la vida de Cristo, entran como nuevos y tienen como Hambre y sed. más entendimiento, más conocimiento. Muy bien. En este caso, o sea que vamos a suponer que tenemos por un lado a la persona que nació en una familia cristiana. O sea, normalmente, o sea, en la mayoría de los casos, ¿no? No No generalizando, todo el tiempo, ajá. pero en la mayoría de los casos, los que nacen en la familia cristiana, justamente, o sea, no, a veces reciben tantas veces a Cristo, o sea que no saben su fecha de nacimiento, ¿verdad? Y cuando vienen para conocer más acerca de Cristo, cuando se van a introducir en el mundo desconocido, entonces, por ejemplo, en este caso va a tener más ventaja el que nació después. ¿Por qué? Ujú. Después de adulto. ¿Por qué pasa esto? Porque el que nació en la familia cristiana ya viene con un Conocimiento. preconcepto, un estilo aprendido. Entonces, toda una filosofía del cristianismo
pero igual necesita reaprender. En cambio, el otro viene, se introduce en un mundo totalmente desconocido, pero está dispuesto a aprender todo. O sea que no conoce nada, viene de cero. Entonces empieza de cero, entonces tiene mucha hambre por la palabra de Dios. Entonces, a veces los que nacieron después de adultos, entonces tienen mucho más ventaja. Entonces, pero en pocas minorías justamente pasa que, bueno, los padres también procuran mucho por sus hijos, siempre le están predicando el evangelio, entonces luego reciben a Cristo y siguen a Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a lograr. O sea que se está por cortar la señal, pero me falta 5 minutos. Lo que quiero aprovechar antes de que se corte, nos quedan 4 minutos. Entonces, para romper un poquito el hielo, quiero que hagamos unas mímicas. Entonces, quiero que repitan conmigo, primeramente, para poder memorizar estos objetivos que vamos a estar aprendiendo. Preparar el primero. El segundo, acompañar. El tercero, fortalecer. El cuarto, establecer. Entonces digan conmigo: preparar, acompañar, fortalecer y establecer. Cuando decimos preparar, ¿qué le viene en la mente? Capacitar. Preparar. Entonces, cuando decimos preparar, por ejemplo, puede ser cuando... Capacitar. Es como cuando nosotros nos preparamos para salir, entonces sí o sí nos preparamos, nos ponemos las ropas. Entonces, pero vamos a usar algunas mímicas para poder entender mejor. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, vieron la película de Sylvester Stallone donde hizo Rambo? ¿Lo vieron? Sí. A ver, Rosa, bueno. Entonces, Rambo, entonces ahora vamos a hacer todo como Sylvester Stallone. Entonces, bueno, cuando él se preparaba, ¿qué hacía? Se ponía la cinta. Esta cinta. Esta cinta. Entonces vamos a hacer. Entonces, en acompañar, lo que vamos a hacer es abrazar. Es como que si no tienen a alguien a quien abrazar, entonces por lo menos entonces los que tienen pareja y va a ser mucho más fácil. Entonces luego, fortalecer, que es la fuerza. La fuerza. Y establecer es como que nosotros ponemos nuestra bandera Amén. ahí, a los pies del maestro. Amén. Muy bien, entonces, preparar. Ahí vamos. Nos ponemos la cinta. Ponemos la cinta. Acompañar. Abrazar. Abrazamos a nuestro discípulo. Fortalecer. Fortalecemos a nuestros discípulos con la capacitación. Amén. Y establecemos un vínculo con nuestro discípulo. Esta parte es muy importante que nosotros aclaremos porque nosotros tenemos que estar dispuestos, por ejemplo, si están ustedes discipulando a una jovencita que le gusta un deporte, entonces tenemos que estar dispuestos a caminar y a correr un poquito. Entonces, acá no solamente vamos a venir nosotros a capacitarlos con algunos materiales, no solamente le vamos a venir a dictar esos materiales y luego ya está, sino que nosotros tenemos que acompañar a nuestro discípulo. Entonces, hacerle sentir importante en la familia de Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros capacitemos en todas las áreas.
Muy bien. Ahí vamos a comenzar de vuelta. Quiero que se conecten de vuelta y así vamos a continuar, porque ahí se va a cortar. Ahí. Aleluya. Mm, ¿Qué tal le está pareciendo? Interesante esta clase. Impresionante esto donde dice preparar, acompañar, fortalecer y establecer. Y Te cuento establecer. algo Sí, rapidito. sí, Estuve con mi esposo haciendo esta labor de discipulado sí, a una familia de 5. sí, En todo esto, en esta preparación, ese acompañamiento, esa fortaleza, no fortalecerlo y establecerlo, estos 5 discípulos, bueno, ellos sí creyeron en